Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Encuesta de Canal Antiguo de revista Contrapoder revela que en segunda vuelta Jimmy Morales estaría a tan solo 2 puntos de Manuel Valdizón. Acción Ciudadana solicita al Tribunal Supremo Electoral que revoque la inscripción de 90 candidatos a puestos de elección popular. Manta en pasarela colocada por supuestos carteles en Ciudad San Cristóbal advierte que los delincuentes que sigan actuando serán asesinados. Ministerio Público y la CICIG realizan allanamientos en casa de la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Grecia renuncia el primer ministro Alexis Tsipras. Se especula que el gobierno llamará a elecciones el 20 de septiembre. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Le presento por medio de nuestro director de noticias, Juan Luis Font, los resultados que ha arrojado la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Hola, estamos listos para presentarles la nueva entrega, la más reciente de la encuesta que Canal Antigua y Contrapoder le encarga habitualmente a la firma Borges y Asociados y por medio de la cual hemos seguido prácticamente todo el proceso electoral. Déjeme mostrarle primero la ficha técnica de la encuesta que tiene algunos elementos que son muy relevantes para usted. Por ejemplo, que se realizan 1.199 entrevistas cara a cara para levantar los datos que nos sirven para realizar esta encuesta. Muy importante también que usted preste atención a la fecha de levantamiento de esos datos, del 7 al 13 de agosto del 2015. Eso significa que estamos hablando de una encuesta que se ha hecho hace muy poco tiempo y tiene unos datos muy frescos para usted. Vamos con la primera gráfica, que es una gráfica muy relevante porque la realizamos mediante una boleta simulada. Le damos a los entrevistados, a los encuestados, la posibilidad de que ellos nos digan cómo votarían si las elecciones fueran el día de hoy mediante una boleta que simula la que van a recibir el próximo 6 de septiembre. Esta es la encuesta del mes de julio, la anterior que realizamos. Manuel Valdizón tenía 35.1% de intención de voto. Vea usted cómo aparece en el mes de agosto, en la más reciente medición. Nos aparece con un descenso claro de 35 a 30 puntos. Esto nos está hablando de prácticamente 5% de descenso en términos de intención de voto. Vea usted lo que ocurre con Jimmy Morales, es exactamente la tendencia opuesta. Usted lo está viendo crecer de 14 puntos a 20 puntos. Estamos hablando de 6 puntos de diferencia, 6% de crecimiento. Parece ser más grande o más vertiginoso el ritmo de crecimiento de Jimmy Morales que el de descenso de Manuel Valdizón. Vamos rápidamente a ver cómo marchan en esta misma medición los candidatos más pequeños, los candidatos menores. Ahí tenemos la medición de julio y en comparación la medición de agosto. Prácticamente todos los candidatos menores han tenido una reducción en intención de voto. Le presento a Mario Estrada, a Lizardo Sosa, a Roberto González y a Juan Guillermo Gutiérrez. Otros candidatos como por ejemplo Alejandro Yamatei o por ejemplo José Ángel López de Encuentro por Guatemala se encuentran agrupados en esta cifra del 3.3% porque cada uno tiene realmente una muy pequeña intención de voto a estas alturas. Vamos con otro ejercicio que se realizó en la encuesta. No solo se les presentó una boleta simulada, sino también se les pidió que respondieran de viva voz, abiertamente, por quién votarían si las elecciones fueran el día de hoy. Y vea usted el dato tan interesante respecto de Manuel Valdizón, por ejemplo. Él tenía un 37.5% en el pasado mes de julio. En el mes de agosto ya tiene un 30.4%. Otra vez estamos hablando de un descenso, en este caso más pronunciado
que el que se produce en el ejercicio mediante boleta abierta. Vea la situación de Jimmy Morales. Jimmy Morales se encontraba con 14 puntos hace un mes, se encuentra ahora con 19.2. Estamos hablando también de un crecimiento. Sandra Torres tiene también un crecimiento de 13 a 15.1. Eso significa que su ritmo de crecimiento es menor al que está mostrando Jimmy Morales. Y vea usted el caso de Suri Ríos. Prácticamente duplica su cifra, pero es una cifra bastante modesta que habla de 2.4 hacia 4.4%. Le mostramos también a los otros candidatos. Estos son los datos tanto del mes de julio y en comparación con los del mes de agosto. Mario Estrada se mantiene prácticamente en las mismas condiciones. Lizardo Sosa sí incrementa, pero apenas un poquito. Y Roberto González se mantiene también en las mismas condiciones. 19% nos decía hace un mes que no votaría o no sabía por quién votar, y esa cifra se ha reducido ligeramente hacia 15.6%. Vamos a ver ahora el primer ejercicio de una potencial, una hipotética segunda vuelta. Vea usted, si los contendientes fueran Manuel Valdizón contra Jimmy Morales, mire usted cómo se marca la diferencia entre uno y otro. Están prácticamente empatados entre 37 y 33 puntos. ¿Por qué le digo que hay un empate? Porque la diferencia entre ambos es menor incluso al margen de error que nos muestra la encuesta, que es de 2.8%. Estamos hablando entonces de un virtual empate entre Manuel Valdizón y Jimmy Morales en una potencial segunda vuelta. Vamos a ver otro ejercicio de segunda vuelta que hemos encargado en este caso también en la encuesta que Borges y Asociados realiza para Canal Antigua y Contrapoder. Aquí serían los contendientes Manuel Valdizón y Sandra Torres. Y vea usted cómo se marca una diferencia francamente mayor, que va del orden de los 14 puntos, entre Manuel Valdizón, que sale mejor votado en una potencial segunda vuelta, contra Sandra Torres, que tiene un 24.5%. Estamos hablando entonces de una cantidad relevante, pero fíjese usted también, por favor, que tenemos un 32.8%, ha subido a 32.8%, prácticamente 33%, el porcentaje de personas que diría: yo en esa fiesta no bailo, simple y sencillamente prefiero no participar. No voy a una segunda vuelta en que los contendientes sean Manuel Valdizón y Sandra Torres. Vea usted, si el ejercicio fuera entre Sandra Torres y Jimmy Morales. De nuevo, es Jimmy Morales quien aparece mejor punteado. En este caso tiene 37 puntos, y Sandra Torres aparece con 26 puntos. Estamos hablando de una diferencia del orden del 11%, pero note usted de nuevo cuán relevante es la cifra de quienes dicen que prefieren no participar en una elección en que los contendientes sean Sandra Torres y Jimmy Morales. Vamos a ir a la última gráfica que le presentamos en esta noche, y se refiere a la elección legislativa. Si hoy fueran las elecciones, o si al 13 de agosto fueran las elecciones para diputados al Congreso de la República, ¿qué partidos obtendrían la mejor bancada? O la mayor bancada en todo caso. Es el partido líder, el partido de Manuel Valdizón, el que obtiene el mayor porcentaje, un 26% de votos en términos generales. Se trata de la puntuación mayor, contra el segundo lugar, que sería de la Unidad Nacional de la Esperanza, con un 12%. Hay un fuerte porcentaje de personas, 22.4%, eso significa más de 1 de cada 5, que dice que preferiría no votar o no participar, o simplemente no sabe por quién votaría para diputado al Congreso de la República. Pero entonces la bancada más nutrida estaría integrada por líder. La segunda bancada más nutrida, según nos está diciendo la encuesta, sería la de la Unidad Nacional de la Esperanza, y en tercer lugar se encontraría la bancada del partido Todos. Recuerde usted que el expresidente Alfonso Portillo ha hecho campaña primero como candidato y luego simplemente como impulsor, porque le fue impedido inscribirse como candidato, de los listados de aspirantes al Congreso de la República por el partido Todos. Y ese es el resultado aparente, ese 9.3% de apoyo es el resultado aparente de esta campaña, que le permitiría a la bancada del partido Todos ser la tercera más nutrida de la futura legislatura. Estos son los resultados de la más reciente medición que la firma Borges y Asociados ha realizado para Canal Antigua y Contrapoder. Gracias, Juan Luis. Por supuesto que será nuestro tema de inicio
a las 8:45 y también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag encuestasCA como nuestro hashtag de la noche. He de contarle que Acción Ciudadana ha interpuesto acciones ante el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo que se cancelen al menos 90 candidaturas a puestos de elección popular. Acción Ciudadana presentó denuncias contra casi 100 candidatos a elección popular, la mayoría de alcaldes y diputados, por no ser idóneos para participar en el presente proceso electoral, y piden al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de sus inscripciones. Presentamos un promedio de 90 denuncias prácticamente, contra 80 o 90 personas, los 90 candidatos. Estamos haciéndolo contra algunos candidatos a alcaldes y contra algunos candidatos a diputados. El abogado también dijo que este es el momento adecuado para que el tribunal siente un precedente y se defina de una vez quiénes son idóneos y capaces. Al acudir al 113 estamos diciendo que el tribunal tiene que establecer si quieren idoneidad, honradez y capacidad los candidatos que se están postulando para cargos de elección popular en el próximo evento. Porque creemos importante que se agote y que se defina y se siente un precedente de carácter incluso constitucional, en el sentido de qué vamos a entender por capacidad, qué vamos a entender por honradez y qué vamos a entender por idoneidad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más que contarle al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias. Se llevaron a cabo hoy una serie de allanamientos en la vivienda de la ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. En horas de la mañana, las autoridades del Ministerio Público, por orden del juez de mayor riesgo B. Miguel Ángel Gálvez, realizaron un allanamiento en una de las casas de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ubicada en una residencial sobre el kilómetro 8.5 de la carretera El Salvador. Dentro de lo decomisado encontraron un celular y otros documentos. Información oficial del Ministerio Público señala que la diligencia se efectuó en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y uno de los objetivos era poder encontrar evidencia en relación al caso denominada La Línea. Las autoridades revelaron que la información será analizada, pero no dieron más detalles. La ex vicepresidenta renunció el pasado 8 de mayo a su puesto después de que la CICIG y el MP desarticularan el 16 de abril una millonaria estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea y supuestamente dirigida por su ex secretario privado Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia. Desde ese día, la investigación de la estructura criminal empezó en mayo del 2014 e incluyó 66.000 sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra el listado de los implicados. Las autoridades del país centroamericano han embargado 3 inmuebles de la ex vicepresidenta, además de $770.000 que podrían pasar a ser propiedad del Estado en caso de encontrarse la culpabilidad de Valdetti. En horas de la mañana aparece una supuesta narcomanta en Ciudad San Cristóbal. Este jueves, vecinos de San Cristóbal, zona 8 de Misco, se encontraron con un mensaje en una manta vinílica en una pasarela. El texto decía: a todos los residentes de este lugar se les comunica que los cárteles unidos de San Cristóbal limpiarán este lugar de ratas. Aquel delincuente, extorsionista o secuestrador que sea sorprendido será decapitado. Atentamente, la familia Orellana R15. Para el analista Adolfo Alarcón, estos mensajes se dan por la poca presencia policial, por la falta de Estado y los catálogos de peligrosos. Alerta a las autoridades por cuanto, por lo general, estos mensajes aparecen ante la poca presencia del Estado, ante altos niveles de inseguridad para la población, y son grupos que pueden surgir y pueden aplicar o cometer asesinatos selectivos o limpieza social, y eso es muy peligroso por cuanto hemos conocido de experiencias en las cuales este tipo de grupos son muy peligrosos para la misma población, por cuanto como pueden tomar algún delincuente, puede tomar a cualquier persona de manera selectiva, y eso ocasionaría obviamente daños irreparables.
La falta de autoridad, la ausencia de Estado son factores clave en este tipo de manifestaciones. Y lo que se requiere es que las autoridades investiguen este mensaje que se acaba de producir y, como le repito, es una alerta para las autoridades. Vamos ahora a presentarle lo más importante del clima. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y con Claudia Méndez Arriaza estamos los días jueves. ¿Cómo está, Claudia? Estoy muy bien, ¿y usted cómo está? Estamos siempre los días jueves. Hoy fue medio jueves de Sicilia. Bueno, medio, así solo fue a la mitad, no fue completo. Todavía le dejaron espacio para sus paches. Sí, verdad que sí. Estamos en esto. Y hoy va a ser el jueves de encuestas, como decía ya Claudia, nos acompañan para analizar justamente la siguiente entrega de la encuesta de Contrapoder y a la Antigua, que ya les mostraban algunos datos en el segmento de las noticias. Nos acompañan Rudy Herrera, quien es analista económico y político, y Renzo Rosal, también analista político. Ellos nos van a acompañar para analizar justamente esta nueva entrega. Y voy a dejar a Claudia para que converse con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval acerca del tema. Juan Carlos Sandoval, y sin más contratiempos y sin más palabras, veamos esa gráfica principal de lo que la encuesta encargada a Borja y Asociados nos responde esta vez. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Le presentamos la más importante de las respuestas que se tienen en cuanto a esta encuesta realizada por Borja y Asociados. En julio, esta es la intención de voto que se tenía, como usted puede ver, 35.1% para Manuel Valdizón, 14.5% para Jimmy Morales. Ya en esta medición realizada a partir del 7 de agosto, usted puede ver el crecimiento de Jimmy Morales a 20.6, 30.9 en un descenso de prácticamente 4 puntos porcentuales para Manuel Valdizón, y un crecimiento de prácticamente 6 puntos porcentuales para Jimmy Morales, esto con papeleta simulada. Vamos a la siguiente de las gráficas, nos da por quién votaría. Esto es en el caso de los candidatos con menor intención de voto. Quien logra un ascenso es Lizardo Sosa, junto con Mario Estrada, que se mantienen en esos puntos importantes. Ya veíamos que la cuarta en la intención de voto era para Sandra Julieta Torres Casanova, tercera, perdón, en la intención de voto. Nos vamos, pero con boleta abierta. Esta es la forma de medición, boleta abierta. En julio, la papeleta abierta le daba 37.5% a Manuel Valdizón, 14% a Jimmy Morales, 13.1% a Sandra Torres y 2.4% a Zuni Maite Ríos Sosa. Aquí vemos la variación: 30.4 para Manuel Valdizón, 19.2 en boleta abierta para Jimmy Morales y 15.1 para Sandra Julieta Torres. Son los resultados con los dos métodos, boleta abierta y también con boleta simulada, licenciada Méndez Arriaza. Muchas gracias, Juan Carlos. Quique, entonces empecemos a conversar con nuestros invitados. Y otra vez con Rudy, en primera instancia, ¿qué te parecen? Obviamente dos mediciones relativamente cercanas, unos 15 días de diferencia entre una y la otra. ¿Qué te parecen estos resultados a primera vista? Pues lo primero es que se identifican ciertos patrones, ¿verdad? La baja de Manuel Valdizón pues continúa y eso confirma, usando la misma logística y el mismo patrón para ejecutar las encuestas, pues demuestra que sí, él ha tenido pérdidas y que estas manifestaciones y este aumento en información sobre temas de corrupción pues le afecta negativamente al sector, a personas que tienen experiencia en el sector público, y a Manuel Valdizón pues es a quien más le cuesta. También vemos el alza que tiene Jimmy Morales, que sigue subiendo, ¿verdad? Aunque, pues técnicamente hablando, todavía existe un empate que podría darnos sorpresas por el margen de error que presentan aquí la encuesta. Entonces, todavía está abierta la segunda casilla. ¿Entre quiénes, Rudy? Sí, exacto, entre Jimmy Morales y Sandra Torres. La verdad es que ahorita los números que tenemos es 20.6 para Jimmy y 15.8 para Sandra. Sin embargo, como cada punto en una encuesta tiene cierto margen de error, es decir, podemos esperar que en lugar de 20.6 sea 23.4 o que baje y sea 17.8. Y el margen de error de Sandra Torres, que aunque ahorita el punto es 15.8, podría llegar a ser hasta 18.6. Entonces el punto más bajo, si es que hay un error en las encuestas desde el punto de vista técnico, podría ser más bajo para Jimmy que el punto más alto de Sandra. Entonces, técnicamente hablando, todavía no se ha cerrado esa diferencia, y estadísticamente hablando no hay una diferencia suficientemente significativa para decir Jimmy ya quedó segundo.
todavía no. Quizás hemos hablado ya bastante sobre ese ascenso de Jimmy Morales y especialmente acá en Canal Antigua y en Revista Contrapoder, que son los medios quienes encargan esta encuesta a la firma Borges y Asociados, y es esta firma la que trae por primera vez en junio esa aparición. Pero ya pasaron 3 meses desde que Jimmy Morales se presentó en la escena política, en la escena de esta carrera presidencial, y la pregunta es: ¿cómo comprendemos ese ascenso? Es la sorpresa de estas elecciones. En junio decíamos no representa a la clase política, en julio decíamos es el candidato que encarna el rechazo hacia todos los demás. En agosto, a 2 semanas de las elecciones, ¿qué otro elemento, qué otra clave de análisis hay para entenderlo? Creería que hay como varios factores. En principio creo que se mantiene la tendencia hacia el descontento, y en la medida en que estamos ante menos de un mes de las elecciones, obviamente ese descontento se manifiesta en términos muy emocionales, y creo que entonces esa emotividad, no tanto por respaldo a Jimmy Morales, sino por rechazo a los dos, a Sandra Torres y a Manuel Valdizón, termina obviamente concentrándose o subiéndole los bonos, no tanto por esfuerzo propio. El otro factor que vemos es que el partido como tal ha ido teniendo como adhesión de otros grupos, y son esos grupos los que de pronto, entre financistas y entre otro tipo de expertise político, ha permitido en buena medida consolidar ese ascenso que tiene Jimmy Morales. Y lo tercero es que en buena medida de pronto puede expresar también no solamente el descontento frente a los otros dos candidatos, Valdizón y Torres, sino también creo que en esencia Jimmy Morales traduce la esencia de la cultura política de los guatemaltecos, una cultura poco desarrollada, o mínimamente desarrollada, cargada enormemente de conservadurismo, hoy matizada con rechazo, y que por lo tanto Jimmy Morales evoca, digamos, no es un outsider, no es un candidato que venga de fuera del sistema. Todos dicen lo mismo, que él es un outsider. Yo no lo veo como outsider, yo lo veo... ¿por qué? Primero, si bien es cierto, él es nuevo, él no tiene un discurso de outsider. Nunca, yo no he visto ningún momento metido en una tarima planteándose el ser el candidato antisistema. O sea, no es el Donald Trump, digamos, que llegó al el que a romper las tarimas. Al contrario, de hecho nunca lo he escuchado, digamos, enfáticamente diciendo nada del otro mundo. Su partido tampoco es, primero no es su partido, él es un candidato vitrina, él es un invitado por ahí. El FCN no es primera vez que participa, segunda vez que participa. Segundo es que está cargado, digamos, de una serie de intereses, una amalgama amorfa que está atrás, en donde hay desde exmilitares hasta seguramente personajes tan especiales, tan oscuros como Byron Lima, por mencionarles. Entonces todo esto le da una configuración que para nada tiene que ver con outsiders, sino al contrario, es como la confirmación de un partido, sí, nuevo, novato, y de un candidato que no ha participado antes. Pero eso no, el hecho de ser nuevo, una cosa es ser nuevo o novato, otra cosa es ser un candidato antisistema. Que se da cuenta como mi pregunta, yo dije, tengamos acá un elemento nuevo, y aquí Renzo nos lo ha dado. Jimmy Morales no es el outsider que el resto de analistas están diciendo. Por lo menos no en el discurso, que es lo que plantea Renzo, aunque sí es nuevo en el modelo, no en el discurso, es que no tiene un discurso de fuera del sistema, lo que está planteando principalmente también Renzo. Pero quisiera adicionar, tampoco sus candidatos, por lo menos los que están más cerca de él, tampoco son outsiders. Si uno repasa, para mencionarles, el primer nombre que va para candidato al Estado Nacional es un exmilitar que segunda vez que participa por ese mismo espacio, por ese mismo puesto, vinculado con una serie de cuestiones que para nada lo hace ser, ni siquiera entonces tiene un cobijo de candidatos que representen una nueva generación de políticos en el país. Ahora, Rudy, vamos a ver un tema adicional antes de ir a ver las otras dos boletas que son las de segunda vuelta. El tema de Sandra Torres. Porque Sandra Torres había estado estática, pero en esta encuesta sí hace una pequeña alza, sube a 15.1, y hay un pequeño movimiento diferente a lo que veíamos en las encuestas anteriores. Sí, pues la verdad creo que esto refleja una forma estratégica que ella tuvo de mantenerse por debajo del agua, digamos, cuando hubo mucha manifestación en contra de los mismos funcionarios, los de siempre. Y pues ahora que se ve que Valdizón está bajando y que la gente que tenía una idea o no tenía una idea de por quién votar está comenzando a decidir, entonces ella dijo, ahora tengo que salir, y sale con una campaña un poco más fuerte, y esa campaña pues le permitió esquivar en los momentos más difíciles para las personas que tenían una experiencia larga en el sector público,
esquivarla, mantenerse a flote y luego pues tomar este repunte. La verdad es que en 2 semanas es un poco extraño ver este repunte porque ninguno de los otros que vienen de abajo tienen eso. No vemos eso, y de hecho si no hubiera tenido ese repunte Sandra Torres en esta encuesta, pues sí se habría dado una clara batalla entre Jimmy Morales y Valdizón, pero al parecer no deja ir. Qué interesante conclusión esa. Mire, aquí estamos discutiendo los resultados de la encuesta que recientemente la firma Borge y Asociados ha entregado a Canal Antigua y a Contrapoder, y concluimos de este primer set de gráficas que nos muestra Juan Carlos Sandoval. Uno, Manuel Valdizón, el candidato que lidera las encuestas, experimenta un descenso continuo. Jimmy Morales, un ascenso continuo. Nos dicen, no es el outsider que todos los analistas están diciendo, pero ahora nos dan otra conclusión. Sandra Torres ha esquivado la crisis política y empieza a crecer. Pero vamos a ver las otras preguntas que trae esta encuesta, y quizás es lo que todos están preguntando en casa. De hecho, nos ha llegado la pregunta a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa si Manuel Valdizón va con Jimmy Morales a una segunda vuelta? ¿O qué pasaría si esa segunda vuelta se celebra entre Sandra Torres y Jimmy Morales? Juan Carlos, ¿usted nos tiene la respuesta? Por supuesto, las que ha arrojado la encuesta de Borge y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. Vimos el cruce. ¿Por quién votaría en segunda vuelta entre Manuel Valdizón y Jimmy Morales? Allí el emparejamiento da 37,3 puntos porcentuales para Manuel Valdizón, 35,5 para Jimmy Morales, y no votaría por un 22,1%, pero los datos son muy interesantes en ¿por quién votaría en segunda vuelta? Haciendo el cruce entre Manuel Valdizón y Sandra Julieta Torres Casanova. Y aquí hay un tema muy interesante, es la cantidad de personas que no votarían. Si usted ve, 24,5 para Sandra Julieta Torres, y se incrementa sensiblemente los que no votarían hasta el 32,8%, licenciada Méndez Arias. Muchas gracias, pues lo tenemos ahí. Una segunda vuelta Manuel Valdizón, Jimmy Morales. Una segunda vuelta Manuel Valdizón, Sandra Torres. Interesante, nos decía Juan Carlos Sandoval, observar cómo aumenta el número de los que simplemente no participarían en esa segunda vuelta. Me refiero a los votantes. Sí, exacto. La verdad es que es una discusión que todavía se tiene, ¿verdad? En diferentes grupos se habla todavía de, aunque el voto nulo no sea vinculante, es una manifestación de rechazo. Y al irse el candidato de Jimmy Morales, que el mes pasado fue llamado como el rechazo en vida, entonces se les va esa opción y deciden pues, no participar. Es algo interesante. Ahora sí me gustaría aclarar que como toda encuesta, como toda herramienta, hay que ser críticos, ¿verdad? Es una herramienta más. El mismo martillo que construye una casa es el mismo martillo que puede destruirla. Entonces hay que ser críticos de esto, y a la hora de tomar decisiones de por quién va a votar una persona, pues no tiene que guiarse solamente por estas herramientas, los márgenes de error, la confiabilidad, el hecho de que el muestreo está sobre el padrón del 2011, pues afecta un poquito las dinámicas, y ahí es donde no encierra los escenarios, ¿verdad? No nos dice que esto es lo que va a decir, no predice con tanta exactitud, aunque sí nos confirman ciertas cosas, porque como ya decía antes, por lo menos. Sí, las tendencias, como ya decía antes, si la práctica se hizo de igual manera en todas estas ejecuciones de una encuesta, este levantamiento, pues queda claro ahorita que en primera vuelta no tendremos un ganador. Eso sí queda clarísimo, incluyendo solamente los votos válidos. Manuel Valdizón, en el mejor de los casos, no pasa de los 40, llegaría casi al 40%. Entonces eso sí queda claro, y es una realidad que sí tendremos. A ver, Renzo, esa segunda vuelta donde estarían en principio Manuel Valdizón contra Sandra Torres, hay una cosa que queda clara: esa clase media urbana, que es la que se alejaría de votar en esa segunda vuelta, sube en 10 puntos. De 22% que no votaría en el otro escenario, subía a 32% en ese escenario. El antivoto de ambos en la clase media urbana pega durísimo. Sería una segunda vuelta con mucho abstencionismo. Absolutamente, creo que pegan varios factores. Uno, el nivel de antivoto, que los dos tienen bastante. Segundo, creo que hay la tendencia que se ha ido haciendo como crónica de verlos muy parecidos. Es decir, hay una especie como de símil de los partidos, recordando además que el líder, digamos, surge de la UNE, que además se le responsabiliza en buena medida a Sandra Torres de ser como la responsable de haber crecido
al sujeto al sujeto político, digo, Manuel Valdizón. Entonces creo que además, siendo aparentemente parecidos y teniendo entonces electores que provienen de un mundo alejado de lo urbano, de lo rural, digamos, o de lo urbano local, eso da como resultado ese alto nivel, ese porcentaje tan alto de abstencionismo que podría darse. Cosa contrario en el otro escenario, en donde se coloca, por lo menos en la percepción de un cierto grupo de quienes aplicó el instrumento, que Jimmy Morales sí se nota que hay distancia entre Jimmy y Manuel Valdizón, por lo tanto hay una mayor propensión a que la gente se interese un poco más por votar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay factores externos que han modificado nuestras elecciones desde el 16 de abril? La pregunta concreta ¿es tan vulnerable el cuadro político que vivimos en este momento que aún otro factor externo puede romper completo con estas tendencias? Pienso que, digamos, dos reflexiones. La primera es la cercanía. Insisto, estamos a menos de un mes y tendrían que haber eventos muy fuertes que pudieran crear algún tipo de cisma o de modificar un poco esto. Pero por supuesto, el nivel de volatilidad que tiene el país puede dar todavía un cierto margen de que pueda ocurrir algunos casos, que pueda todavía manejarse. Por ejemplo, creo que llama la atención que el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha salido con un mensaje, entre comillas, esperado, de poder de alguna forma aplacar que no hay escenario B, que el escenario A y único es si hay elecciones. Eso no lo ha hecho el tribunal todavía. Creo que todavía pero hay un hoy poco dijeron de eso. Que la fecha de las elecciones será el 6 de septiembre, no reiteró. Pues por ahí, digamos. Julio Solórzano hoy en la tarde. Quizás me refiero a todos esos antejuicios que están pendientes de resolverse y que la encuesta trae también una respuesta. No las vamos a mostrar, pero les vamos a decir muy brevemente qué afectó la imagen y qué afectó ese crecimiento o qué incidió en el decrecimiento de Manuel Valdizón. Y es justamente las acusaciones de la CICIG y el Ministerio Público a miembros de su partido. Quizás tú has visto los resultados y tienes una conclusión más certera hacia la pregunta que... Pues yo diría que en cuanto a factores externos, uno que todavía está por verse, que es también una respuesta contundente que tiene que tenerse el TSE con el respaldo del organismo judicial, es la aplicación de alguna sanción o de la multa y de las limitaciones en cuanto a la utilización de fondos por parte del partido líder, para poder movilizar a más personas en este tiempo que queda y también entre la primera y segunda vuelta. Yo creo que una respuesta más contundente, una limitación y una fiscalización mucho más cercana hacia el partido podría ser que le limite los recursos al partido líder y eso se vea reflejado en la movilización los días de elecciones, porque una encuesta como esta es que se realiza buscando al votante. Entonces uno llega con los votantes y les pregunta, mire, estas son las opciones, ¿qué haría usted? El día de votaciones es distinto. Es el votante que debe llegar a las urnas, debe acercarse a los centros de votaciones, y esa movilización, esa falta de movilización podría dar una respuesta fuera de lo que cualquier encuesta técnica podría decirnos. Eso es un factor externo a los números, digamos. Claro, el factor externo, la movilización, las medidas que el Tribunal Supremo Electoral puedan tomar y también la resolución de esos antejuicios. ¿Quique? Yo les agradezco a ambos. Esto nos quedan 16 días en este momento para las elecciones, 17 días todavía. Vamos a revisar las redes sociales para que nos dicen nuestros televidentes, pero les agradecemos muchísimo a ambos que nos hayan acompañado. Y todavía falta, pero ya casi estamos ahí. Don Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. Por supuesto que hay muchos mensajes. Recuerde que ese será también nuestro tema de análisis esta noche a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag encuestaCA. EncuestaCA es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. Nos dice Douglas, elegir entre Valdizón y Sandra es como elegir morir en la silla eléctrica o fusilamiento o el SIDA versus el cáncer. Aurora nos plantea: por tantos acarreados, el 6 de septiembre me da miedo un fraude electoral. Están subestimando un grueso voto de Sandra Torres. Creo que sus mediciones son más urbanas que rurales. Sergio, no votar o votar nulo solo ayuda a que pasen los más corruptos. Y Raúl, la gente debe darse cuenta que abstenerse de votar o anular el voto es favorecer a Valdizón. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto, usaremos ya el hashtag encuestaCA para que usted interactúe con nosotros al respecto. A las 10 p.m. le daremos un análisis detallado de las gráficas que ya tenemos para usted preparadas junto con Quique Godoy y Edgar Ortiz. Acá, jueves
Noche de entrevistas junto con Quique Godoy y nos acompañan dos caballeros que están acá sentados en el set. Los dos tienen que ver mucho con la acción penal. Uno como investigador, asesor y consultor es Javier Monterroso, ex secretario privado del Ministerio Público. También nos acompaña Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es consultor y especialista en Derecho Penal. ¿Qué hacen ellos acá? Se preguntarán ustedes desde casa. Pues bien, esta mañana han allanado la residencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y dado que son investigaciones que mantienen todos sus detalles en reserva porque no quieren exponer la información, estos dos abogados nos van a decir cómo se interpretan este tipo de acciones, qué significa allanar la residencia de la ex vicemandataria. Javier Monterroso, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, definitivamente el allanamiento de hoy significa que Roxana Baldetti está siendo investigada y está investigada seriamente. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero no era tan digamos, evidente, ¿verdad? Se sabía que habían iniciado una investigación. Hoy se ratifica que se está investigando el origen de sus bienes, que se le está investigando por el caso de la línea. Eso quiere decir que el Ministerio Público y la CICIG tienen información de que ella tuvo que ver en el tema. Si allanaron una casa y confiscaron sus bienes, un teléfono, según se ascendió, una computadora, quiere decir que ya llegaron a la conclusión de que ella sí estaba involucrada en el tema de la línea. Ahora, el problema es por qué 3 meses después, ya cuando el caso de la línea está llegando a la parte intermedia. En la parte intermedia, a las personas que están siendo sujetas de investigación se les acusa ya penalmente, formalmente, de ser parte de la estructura. Y ahora empieza la investigación contra Roxana Baldetti. Yo he sostenido en muchas ocasiones que creo que Roxana Baldetti va a ser sujeta a un proceso de extradición en algún momento, que si se inicia un caso penal en contra de ella, esto dificultaría mucho el proceso de extradición, porque según el convenio no puede ser extraditado hasta que se haya juzgado los casos que tenga en el país. Claro, y que haya cumplido la sentencia si es hallada responsable, ¿verdad? Entonces puede ser que también se esté iniciando todo esto en vías de conseguir información para fundamentar el caso penal, pero por otro lado también para lograr la extinción de dominio de sus bienes, que ese es un proceso independiente del proceso penal que se puede llevar paralelo o incluso antes del proceso penal, porque se tengan suficientes evidencias para pensar que sus bienes fueron producto de actos ilícitos. Bueno, Rodolfo, cuando vemos todo esto, vemos los pasos que se han venido dando, Javier decía, bueno, ¿por qué tantos meses después? El argumento que ha hecho el MP en su momento y la CICIG es que no habían tenido acceso a cierta información de ella porque obviamente gozaba del antejuicio y que no habían investigado ciertas cosas. El avance de esto es también fruto de los allanamientos que hicieron antes y que les corrobora a ellos cierta información y los ligámenes de la vicepresidenta o la ex vicepresidenta con estos casos. ¿Cuánto se complican temas como los que dice Javier de que puedan haber otros procesos paralelos que se estén llevando a cabo y que eso entorpezca o por lo menos ponga los pies un poco más de plomo dentro de los procesos en una fiscalía? Sí, el tema de Roxana Baldetti en particular es muy complejo. Yo creo que tiene muchas aristas que no somos capaces de ver porque no están a la luz pública y quizá nunca lo estén. Yo coincido muchísimo con Javier en su lectura. Este es un tema, yo diría verlo de dos maneras. De una forma un tanto ingenua, yo pensaría que la investigación ha ido evolucionando, ha tenido su propia dinámica y que al día de hoy nos dice que hay posibilidades de que Roxana Baldetti haya participado en este asunto y bueno, pues hay que allanarle su casa y ver qué le encontramos. Porque seguramente hay alguna información previa que fundamenta esa petición de allanamiento. Es que tampoco un fiscal puede llegar a pedirle a un juez... Esa es justamente la pregunta. No se allana así por así la residencia de una persona. Tiene que tener un motivo fundado y el juez emite una resolución bajo su propia responsabilidad. Pero Javier parece pensar lo contrario. Es que, como dice Rodolfo, ¿qué vas a encontrar si tú estás involucrado en un hecho como el de la línea? Tú vas a guardar archivos 3 meses después de que ves que tu secretario privado está siendo investigado, que capturaron a toda la red. No vas a guardar nada, no vas a tener nada de información relacionado con ello, a menos de que efectivamente alguien esté colaborando con el Ministerio Público y con la CICIG y les diga, vean, vayan a buscar eso, ahí está en tal casa. Pero fuera de eso, digamos, si yo tuviera un archivo, si yo pensara como criminal y tuviera un archivo
que con los traslados de la línea lo hubiera borrado hace 2, 3 meses. No lo tendría ahorita en mi celular, no lo tendría ahorita en mi computadora, salvo que estuviera todavía haciendo activa o salvo que yo fuera a buscar algo determinado. Hacia allí va mi siguiente pregunta, porque está hablando acá la experiencia de un investigador y de un abogado penalista. Pero ¿qué sucede si en los últimos días o después de esa acusación han ocurrido acciones o las personas han incurrido en ciertos actos que también merecen ser investigados? Porque estamos tomando en cuenta que la línea termina a partir del 16 de abril y que todo se deshace y que no queda nada más por hacer allí. Pero también ustedes tienen experiencia en investigación de redes criminales y en casos que han vinculado, me imagino yo, a estructuras. Y se sabe que todas las acciones posteriores a un tipo de este golpe también son reveladoras. Por supuesto, es lo que decía. Si la propia dinámica de la investigación ha llevado a información fundamentada que ameritaba que hoy le allanaran a Roxana Valdetti y sus propiedades, pues algo está pasando. Obviamente la investigación está bajo reserva y no podemos más que especular. Pero eso desde una perspectiva, dije, un tanto ingenua. Yo no me creo mucho el discurso y las razones. Yo creo que para mí esto es un mensaje. ¿O se apuran o la quedamos acá? Yo creo que esto es y lo hablábamos con Javier en la antesala, para mí esta ordenamiento que va a ser infructuosa, seguramente el mensaje es: seguimos investigando, estás dentro del círculo que nos interesa investigar, aquí hay muchas presiones, pero particularmente también considero que no se le va a iniciar un proceso penal a Roxana Valdetti en Guatemala, al menos por el caso de la línea, porque el interés primordial sería hacer expedito un proceso de extradición, y si se iniciara un proceso, eso podría detenerlo. Pero justamente hablando del mensaje, y siguiendo la línea que decía Javier desde hace unos meses, que lo oí decir la primera vez este tema, y si el mensaje no solo es a ella diciéndole, ojo, estás bajo investigación, es un mensaje al gobierno de Estados Unidos, es apúrense, porque tenemos prisa, y o lo agarran ustedes o lo agarramos nosotros, pero el caso tiene que avanzar. Bueno, es que si nos damos cuenta, el involucramiento de Roxana Valdetti en el caso de la línea ha llevado, vamos a ver, el tema del antejuicio, ¿verdad? En el caso de Chico Dólar, la CICIG captura a Chico Dólar a las personas que no tenían antejuicio e inicia acciones de antejuicio contra un candidato vicepresidencial, contra diputados. En el caso de la línea, capturan a la estructura, presentan una investigación contra Juan Carlos Monzón, pero no piden el antejuicio contra Roxana Valdetti. Es un diputado, es Amílcar Popa, el que presenta el antejuicio, quitan el antejuicio y entonces todavía tampoco la investigan, ¿verdad? Porque, aunque tiene como 2 meses de antejuicio. Que entendemos empieza después. Punto. Y yo no entiendo este sistema de investigación del Ministerio Público. Entiendo que no hayan querido presentar un antejuicio contra Roxana Valdetti cuando era vicepresidenta, porque el caso está involucrado a cuestiones políticas, porque había tal vez algún pacto de alguna forma con el Ejecutivo, con las embajadas, pero ya meses después hacer esta acción o tienen información reciente que diga que hay algo, ¿verdad? O alguien dentro del proceso ya reveló algunos temas, porque no van a encontrar nada que haya podido estar ahí, salvo que fuera el cuerpo de Monzón, por ejemplo, que estén buscando el paradero de Monzón. Pero las computadoras, aunque las hayan borrado en principio los archivos, se pueden rescatar información. No siempre. Pero es posible aún tratar de rescatar información que esté en el disco duro, aunque se hayan borrado archivos, a menos que hayan hecho un trabajo de que hasta extrajeron el disco duro y ya ni siquiera lo tiene. Pero si está todavía ahí y la limpieza fue normal, no profesional, puedes acceder a información todavía ahí adentro. Ahora, lo que encontraron, según tengo entendido, eran unos teléfonos. Teléfono, computadora y documentos. Ah, ok. Entiendo. Yo creo que por sentido común, del 8 de mayo que la señora Valdetti renuncia al día de hoy, seguramente tuvo que haber sacado cualquier tipo de evidencia que la involucrara. Es más, recordemos que en los días próximos al escándalo de su renuncia, y quejas de sus vecinos que ellos extraían maletas y objetos de la casa. Habían videos incluso que salían en el Facebook, uno podía ver, y a la par las radiopatrullas solo viendo que estaban sacando cosas. Entonces, a estas alturas, suponer que van a encontrar algo que sea determinante para la próxima acusación en los involucrados del caso de la línea, o que a ella la puedan involucrar en ese momento, yo lo veo muy poco probable. Ya lo vemos, son escépticos, pero ahora déjeme plantear la siguiente pregunta, porque ustedes tienen experiencia tratando con este tipo de casos. Parece a ella acercada, inician por un lado, por un camino, una extinción de dominio de bienes. Sus cuentas están embargadas. Prácticamente
podemos entender que se trata de una preacusada, una sujeta de investigación que se encuentra cortada. O sea, la fluidez de dinero para ella está cortada. Y por el otro lado tenemos este tipo de actividad. Ya lo está dudando y eso es de lo que quiero hablar. ¿Cómo se encuentra un acusado en esas condiciones? Empiezan con sus propiedades, empiezan a allanar su propia residencia. ¿Está ella realmente en una encerrona? ¿Cómo está? Yo diría que sí, pero hay que entender dos cosas. El proceso penal en sí mismo es independiente a un proceso de extinción de dominio. En todo caso, los dos lo están afectando a ella directamente. Así es. El proceso penal, aún y cuando ella sea sujeto de investigación, evidentemente, porque ha sido allanada su propiedad al día de hoy, tampoco está ligada a proceso, ni tiene una sindicación, digamos, formal. Hasta el momento está únicamente como un sujeto de investigación. Aunque está arraigada. Aunque está arraigada, pero el arraigo en sí mismo es una medida cautelar. Está arraigada. A ver, ¿sí? Es que a eso voy. ¿A quién se le allana la casa? Se le arraiga, se le investigan sus cuentas, se le inicia un proceso de extinción de dominio y no se le acusa penalmente, no se le procesa, no se le pide ni siquiera primera declaración, ¿verdad? Obviamente la extinción de dominio es independiente del proceso penal, pero en los procesos que ha habido de extinción de dominio jamás se ha llevado una extinción de dominio contra alguien que no esté sujeto a un proceso penal, que no esté incluso en prisión preventiva o que no esté siendo proceso de extradición. Bueno, los hermanos Marquín existe un proceso de extinción de dominio desde el año pasado, según lo revelaba la misma fiscal, y hasta ahora se les está vinculando a un proceso penal. No es un proceso de extinción de dominio lo que tenían el año pasado, eso no es posible. Lo que dijo Tal vez había una investigación sobre... pero no creo. Claro, no ha arrancado el proceso, pero yo tengo una duda y creo que Javier Monterroso está dando en el punto. ¿No era ella sujeto de investigación sobre el paradero de Juan Carlos Monzón? Pero tampoco fue citada a un, no le llamemos interrogatorio, pero como medio de investigación, qué fue lo que sucedió, dónde se despidió de él, a qué teléfono le llamó. Prácticamente se ha mantenido ella alejada de ese tipo de investigaciones. Es que creo que no hemos entendido todavía todo lo que está. Es obviamente muy difícil y se presta mucha especulación también lo que estamos planteando, porque el caso está bajo reserva, el caso ha sido manejado con mucha, digamos, discreción por parte del Ministerio Público. Los pasos que se han dado contra Roxana Valdetti son atípicos en un proceso penal. A nadie, como les digo, que estén investigándolo van a llevarlo de esa forma. Puede ser también otra hipótesis, porque todo aquí es en el marco de las hipótesis, que no es información que la incrimine a ella, sino que posiblemente estén buscando información que tal vez ella sí guardaría, que incrimine a otras personas dentro del proceso, ¿verdad? Eso sería realmente bastante complicado, que la vicepresidenta tuviera más información que involucrara a otro sector del gobierno. Pero entonces nos explica a uno qué es lo que fueron a hacer a la casa de una persona 3 meses después de que se mencionó su nombre y por qué no se le pidió el antejuicio, por qué no se le ha citado a declarar, por qué no se le ha citado dentro del proceso, ¿verdad? Ni siquiera como testigo. Ni siquiera como testigo. A ver, en este momento no tiene visa. Además de que no tiene visa para Estados Unidos, está declarada como no grata, o sea, como podría entrar con pasaporte italiano, también está en una lista de no aceptable para entrar en Estados Unidos. Podría movilizarse a otro país, a la misma Italia con esto, pero desde hace 3 semanas, este martes, hace 3 semanas, se inicia formalmente en el Distrito 9 del sur de Florida una solicitud de extradición formalmente para ella y 3 personas más vinculadas a los casos de ella. No ha venido a Guatemala la solicitud, pero ya inició el proceso allá. Ese movimiento, pues obviamente también empieza a generar tensión, temor de que pudiera incluso hasta fugarse o intentar fugarse con su pasaporte a cualquier otro lugar. Buscar asilo, refugio. En otro lugar, y que no fuera Italia, porque aparentemente pues llegar hasta Italia ahora se le complicaría un poco más, pero Panamá, Brasil, países que no tienen derecho a extradición. Definitivamente podría hacerlo. Obviamente el mundo es grande para una persona con los recursos económicos que ella tiene, porque obviamente muchas de las cosas no están a su nombre, muchas de las cuentas en el extranjero. Es muy difícil para el Ministerio Público ponerse de acuerdo con los ministerios públicos o las entidades que controlan el flujo financiero a nivel internacional, determinar a dónde fue el dinero. Es posible, pero es de mucho trabajo y es muy complicado y siempre termina escapándose alguna de
de los dineros que alguien pudo haber puesto a nombre de otra persona. Entonces, es posible que ella intente escapar, sobre todo si esta información de que iniciaron un caso de extradición se confirma, ¿verdad? Porque pareciera que todo el escenario está dado ya para ello. Lo que no se quiere es que una extradición se lleve, digamos, hay dos cosas aquí. Por un lado, a todo guatemalteco nos gustaría verla presa, procesada en un juicio, pero por otro lado también sabemos que el sistema de justicia en Guatemala todavía es muy débil y que si ella fuera sujeta a un proceso penal, el tema del abuso del amparo, el tema de la corrupción en las cortes, el tráfico de influencias o las mismas presiones puede hacer que ese proceso dure una eternidad, años. Como otros procesos que ha tenido CICIG también, que han durado tantos años que las personas que estaban en prisión han salido libres por su derecho humano a la libertad, no una prisión preventiva eterna, ¿verdad? Entonces puede ser que eso siga su curso hasta que sea bastante largo y que prefieran iniciar el proceso de extradición antes, porque obviamente alguien que tiene un flujo permanente de dinero hacia el extranjero utiliza por lo general en algún momento va a pasar por el sistema financiero norteamericano, ¿verdad? Gracias a Javier, gracias a Adolfo por habernos acompañado. Es un tema que seguramente volveremos a tocarlo más adelante, así que gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Juan Carlos a las redes sociales a ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, Quique. Tenemos muchos mensajes y por supuesto los vamos a leer. Mike nos dice: ya hay un acuerdo con la Fiscalía, da información, sale del país y libre a Italia. Mario nos dice: ya le dieron mucho tiempo para que se escondan todas las evidencias que la implican a ella, es experta en malos manejos. Jimena Orozco: mejor que se la lleven los gringos, allá no puede pistear a los jueces. Ronald: ese tema ya quedó en el olvido como tanta cortina de humo en este país tan corrupto. Y nos dice Gianni Pecherelli: los compus guardan archivos que uno borra, así que su compu puede haber algo allí. Jimena Orozco: primero Dios, cuando le extraditen a la R, toda Guatemala va a quemar cohetes de alegría. Aparte de los mensajes, vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a tener ya un análisis desglosado de los primeros resultados que ha arrojado la encuesta realizada por la encuesta de Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. En el análisis, Quique Godoy y Edgar Ortiz. Siga con nosotros, lo dejo con los deportes.